Hola, una vez más, bienvenidos a este círculo de lectura de la Biblia en orden cronológico de la Reina Valera y estamos aquí nuevamente para seguir ah, y leyendo, comentando acerca de lo que dice eh, algunas Biblias de estudio. Pero antes de iniciar, quisiera darle la bienvenida al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesús, que esté aquí presente para que nos guíe, para que nos hable, ¿verdad? Porque es tan necesario el Espíritu Santo. Yo creo que sí, y no es que yo crea, sé que sin su ayuda no podemos entender la Biblia, no la podemos entender. Si no está el Espíritu Santo presente, si no está en nosotros, la leeríamos como un libro más de historia. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace entenderlo de una manera muy profunda. Entonces, bueno, si me acompañan, su, vamos a darle la bienvenida y su intervención. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque nuevamente nos has permitido estar reunidos un día más, Señor, una semana más aquí, dispuestos a leer, dispuestos a comentar, a expresar lo que hemos leído, Señor. Yo te pido que te hagas presente, te invito, Espíritu Santo, para que seas tú el que dirijas, Señor, este círculo, que seas tú el que dirija mis pensamientos, los pensamientos de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Háblanos, Espíritu Santo, limpia nuestros oídos para que podamos escuchar claramente y fuertemente tu voz a través de esta palabra tuya, preciosa, edificante, gloriosa y poderosa, Señor, a nuestras vidas. Cada uno tenemos necesidades diferentes y quiero, Señor, pedirte que seas tú supliendo, Señor, cada necesidad, que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestras mentes, Señor, quitando toda duda, Señor, en nuestro ser, en nuestro caminar. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Señor Jesucristo, bienvenido Padre Precioso a este círculo de lectura. Amén. Bueno, pues eh, les decía que les mandé un pequeño artículo acerca de lo que significa el justo, porque en estos versículos, perdón, en estos salmos, seguimos en los salmos, se habla mucho del justo, no sé si se dieron cuenta. Entonces me gustaría leerlo así rapidito como para que cuando estemos mencionándolo sepamos de qué se trata. Dice que en la Biblia cristiana un justo es una persona que vive de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando obedecer sus mandamientos y teniendo una relación correcta con Él. No significa que la persona sea perfecta, eso es algo diferente, sino que camina en rectitud, fe y obediencia. Justo en el Antiguo Testamento la palabra justo describe a alguien que vive rectamente delante de Dios y de los hombres. Un ejemplo es Noé, también Job. Esto muestra que un justo es alguien que teme a Dios, se aparta del mal, busca obedecer a Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que el justo por la fe vivirá. En el Nuevo Testamento enseña que la verdadera justicia viene por la fe en Dios. Aquí el apóstol Pablo explica que una persona es considerada justa porque cree en Dios y confía en Él, no solo por cumplir leyes. Característica de un justo, según la Biblia, un justo normalmente ama la justicia y la verdad, confía en Dios, se arrepiente cuando falla, trata bien a los demás, busca obedecer a Dios. Por ello la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. En resumen, un justo en la Biblia es una persona que tiene una relación correcta con Dios y vive en rectitud y fe, aunque no sea perfecta. Pues hemos visto, ¿verdad? Que Job, aquí mencionó a Noé, pues no eran perfectos. Y todos, ¿verdad? Mm,
todas las personas que están mencionadas, todos los hombres patriarcas tenían sus grandes defectos, pero buscaban obedecer siempre las leyes, ¿verdad? Obedecer a Dios, vivir rectamente. Y es que ahorita lo que he estado viendo en los salmos es que es una protección, el practicar la justicia como que nos atrae muchas bendiciones en muchas maneras. Y bueno, en la Biblia, el primer salmo que está aquí es el Salmo 37. Dice que el justo pobre no tiene motivo para envidiar al malvado. Este salmo es de David. Y antes de leer los pedacitos que a mí pues me llamaron la atención, es que esto es una verdad, o sea, la verdad, como no somos perfectos, ¿verdad? Como dice que buscamos obedecer al Señor, pero no somos perfectos. Es difícil a veces cuando uno está batallando, cuando uno está teniendo problemas económicos, o a veces de otro tipo, ¿verdad? De salud, y volteamos y vemos a gente impía, gente que no se esfuerza y que no busca de Dios, y las llegamos a ver, hasta cierto punto comparamos nuestras vidas y vemos que están mejor. Es difícil, ¿verdad? A veces comprender. Entonces, por eso dice, el justo pobre no tiene motivos para envidiar al malvado. Por eso quería hablar de eso, acerca de que, pues, uno no tiene que envidiar nada, porque dice aquí, voy a leer lo que a mí me llamó la atención, pues no lo puedo leer todo, sería mucho. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es una frase que la mencionamos creo que muchas veces, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Dios conoce, ¿verdad? Porque por eso dice que no nos podemos esconder de Él. ¿Dónde? Porque si Él nos escudriña hacia adentro, Él sabe qué es lo que mi corazón anhela. Entonces, deleitándonos en Él, agradándonos, buscándolos, amándolo, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y más abajito dice, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y más abajo dice, maquina el impío contra el justo, y crújelos contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Entonces, aunque pareciera que a veces dice que el impío, ¿verdad? Nos desea, nos quiere amedrentar, Dios sabe que le va a llegar su día. Y en la siguiente vuelta, porque es el mismo salmo, voy a terminar con él y ya si después que alguien quiera hablar. Dice, este pedacito, había un hermano en la iglesia donde yo crecí, en México, que siempre, todos los domingos, daba su testimonio con este versículo, que dicen, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué tremenda promesa, porque eh, yo, gracias a Dios, ¿verdad? Acabo de cumplir mi medio siglo y uno se da cuenta en las fuerzas, en todo que pues ya no tenemos esa fuerza, ¿verdad? De hace 20, 30 años. Y uno ya sabemos que en algún momento pues necesitamos que Dios nos socorra y que alguien, ¿verdad? Hasta nos atienda a lo mejor. Yo le pido mucho a Dios que jamás sea una carga yo para ninguno de mis hijos. Yo quisiera siempre tener esa fuerza y ser independiente, pero aquí es por eso que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. O sea que si practicamos esa justicia, por eso se me hizo bien importante como que investigar bien de qué se trata el ser justo. Entonces nunca nos va a desamparar, porque él está hablando de la juventud y del envejecimiento,
¿verdad? De cuando tenía fuerzas y cuando ya no las tuvo. Y entonces ahí es a donde vamos a ver esa fidelidad de Dios en nuestras vidas, en nuestra vejez. Qué precioso, ¿verdad? Yo tuve 2 abuelas tan maravillosas, tan preciosas, que siempre ellas dieron, siempre ellas dieron. No, a lo mejor en algún momento necesitaron alguna asistencia física, pero económica, el Señor siempre la sustentó. Y abajito dice: "Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre". A lo mejor no en esta tierra, ¿verdad? Pero sabemos que, em, más allá del sol, sabemos que después de esta vida hay una vida eterna. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Otra vez vemos esa promesa de que si somos rectos, Dios no nos va a desamparar y nos llama santos. Santo, como dicen por ahí. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, pues, aunque se vean muy prósperos y muy bien, pero si no son justos, si son impíos, va a llegar un tiempo en que no van a estar tan bien. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Ese es algo, una otra promesa más. O sea, como les decía, en estos salmos estoy encontrando ahora mucha como promesas, enseñanzas. Ya dejamos un poquito atrás acerca mucho de lamentación, muchos sentimientos. Ahorita estos salmos nos hablan nos enseñan cosas. Y por último, dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos. Bendito el Señor. Que si en algún momento llegamos a estar vulnerables ante alguien que sea impío por nuestra justicia, el Señor no nos va a dejar en sus manos. Ahora sí, no sé si alguien más quiera hablar. Este salmo está precioso y los que siguen también en lo personal me gustaron mucho, mucho. Adri o alguien más quiera comentar. Sí, aquí algo que me llama mucho la atención es que en la Biblia Vida Plena habla, como que lo resume todo porque dice, no te impacientes, que es como empieza el salmo, ¿no? Y dice, este salmo no es una oración, sino una serie de expresiones proverbiales o instrucciones acerca de la sabiduría piadosa. Trata de una actitud del creyente con respecto al éxito aparente de los malos y la penuria de los injustos. Enseña que los impíos serán abatidos finalmente y perderán todo lo que obtuvieron en la tierra, en tanto que los justos, que permanecen fieles a Dios, tendrán su presencia, ayuda y dirección en la tierra y heredarán la nueva salvación y la tierra prometida. O sea, eso es lo que ganarán los justos y lo que perderán los impíos, ¿no? Y pues ya sería todo. Muchas gracias, Yoli. Gracias, Adri. Eso me sonó a lo que ganará el justo versus lo que perderá el impío. Nosotros vamos a tener puras ganancias y ellos van a tener puras pérdidas. Ok, Ujú. siguiente salmo, ¿alguien? Yo quiero comentar algo. Este, eh, meditando todo lo que usted mencionó ahorita que empezó a leer todo eso, esa parte, a mí se me venía que el contexto de todo esto es que nosotros como cristianos nos acostumbramos a caminar como diciendo, oh, la Biblia dice que el Señor nos va a bendecir y todo queremos y nos agarramos de lo que nos conviene, pero como en este caso, ahí hay como un requisito. Dice que para ser bendecidos hay que caminar en justicia y todo nuestro caminar cristiano caminamos mal por no poner atención en ese detallito, porque ya ahorita ya viéndolo así a la luz de la palabra, como vamos a decirlo, desmenuzadito, separado, uno dice, oh, no, pues además, como que a uno lo galardona porque uno dice, pues sí me conviene caminar en justicia por mi propio bien, pero esa parte me gustó del primer capítulo de lo que leyó, porque aún así, aunque uno camina por muchos años en el evangelio, uno se da cuenta que nos falta mucho. Esto.
Amén. Y otra cosa que quisiera añadir, pero muchas veces escuchamos de que digan, no pequen, ¿verdad? Sean, obedezcan, hagan las cosas, pero si no sabemos qué es pecado, pero si no conocemos cuáles son las leyes del Señor, aunque nos querramos portar, ¿verdad? Bien, a veces podemos no hacerlo. El Espíritu Santo es maravilloso y nos enseña, pero esto que estamos haciendo, el leer la palabra, eh, saber conocer, ¿verdad? Sus leyes, para mí dicen por ahí un par de aguas, o sea, es una manera de entender mucho mejor prédicas y la misma Biblia, cuando la sigo leyendo, digo, como ahorita más adelante hay un salmo que lo escribió Asaf y él es un levita, entonces, bueno, pero no me quiero adelantar mucho, aquí está el profeta Gerson. Un día lo voy a invitar aquí para que dé palabra, ¿verdad, hijo? Bueno, el siguiente salmo es el Salmo 39 y dice, dificultad para soportar el agravio, recordatorio de la brevedad de la vida. O sea que este salmo nos va a hablar acerca de que van a haber tiempos en que vamos a tener problemas, ¿verdad? Agravio. Pero hay que recordar la brevedad de la vida. Ay, aquí ya me vinieron a meter aquí a mi gato, mi gatito. Bueno, entonces este salmo es de David y dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Nos está diciendo, ¿verdad? Que de atenderé mis caminos me está como diciendo que hay que enfocarse en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En nuestro caminar, en las cosas que realmente valen la pena. Dice, para no pecar con mi lengua, para no, o sea, si nosotros estamos enfocados, si de verdad estamos bien sabiendo por dónde debemos de conducirnos, ¿verdad? Mis caminos, uno tiene que caminar con justicia, en verdad. Y entonces de esa manera es más fácil para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Wow, a veces cuesta guardar la boca, ¿verdad? A veces hablamos fácil y rápido. Y aquí más abajito dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Eso está bien tremendo porque dice que el hombre es una sombra, o sea, ¿cuánto dura? ¿Verdad? No, pues si bien nos va 80 años, 90, bien que podamos caminar por nosotros mismos. Y, y dice que ciertamente en vano se afana. Si nuestra vida es tan pequeña, tan corta, a veces nos afanamos en cosas que no son, ¿cómo se dice? Precederas, que no prevalecen, que no, porque las cosas celestiales son para siempre, son eternas, ¿no? En verdad, no nos vamos a llevar de esta vida el carro, la casa, la ropa, nada de eso, incluso los zapatos, cuánto nos duran, ¿verdad? Entonces, es como para reflexionar en la breve que es la vida y enfocarse en cosas que de verdad valen la pena, ¿verdad? Buscar de Dios y su justicia y dice que todo será añadido. O sea, con Dios en nuestra vida, nosotros tenemos garantías de que Él nos va a proveer, nos va a guardar, nos va a ayudar, cosa que con dinero no se puede. Muchas veces no podemos conseguir ni siquiera una salud, aunque tenga uno todo el dinero del mundo, ¿verdad? Y dice, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Esto es una cosa tremenda porque ¿cuántos casos no conocemos de gente que trabajó y trabajó y trabajó y al final quién lo disfrutó? Toda esa riqueza, todo ese esfuerzo, a veces lo disfruta quien menos uno lo puede imaginar.
Entonces es mejor preocuparse y poner prioridad en las cosas que perseveran más. Y por último, acá en la siguiente hoja, para terminar con este salmo, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. No sé si alguien más quiera comentar acerca de este salmo. Sí, yo. Aquí hay algo que me gustó mucho. Justamente es como de lo que decía Yoli, porque dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Dice que aquí David pide que el Señor le ayude a comprender la corta duración de su vida en la tierra. Esta debe ser la piadosa preocupación de cada creyente. Dios le ha dado a cada creyente solo un breve tiempo en la tierra como periodo de prueba para determinar su fidelidad a Dios mientras viven en medio de una generación perversa que se opone a Dios y a su palabra. Los creyentes pudieran pasar los días de su existencia viviendo por las cosas de este mundo sin pensar mucho en que su verdadero hogar está en el cielo de Dios. O pudieran andar en este mundo como peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados en sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros sean salvos. Quiera Dios que todos los creyentes aprendan a contar sus días y sepan que únicamente lo que se hace para Dios y para los demás durará para siempre. Esto me gustó mucho porque justamente el saber cuántos días estaremos en la tierra, qué es lo que haremos aquí, qué es lo que Dios demanda de nosotros, es algo muy importante que no nos preguntamos en el día a día. Yo a veces veo cómo en otras culturas o en otras formas de vivir hay personas que no le temen a la muerte porque viven confiados en que la muerte la designa su deidad o lo que ellos creen, ¿no? Y sin embargo, para nosotros los cristianos, digo, yo no es que le tema a la muerte, pero no es algo esperado, ¿no? O sea, a lo mejor a veces quisiéramos vivir más años. Pero preguntarnos eso en realidad, ¿para qué vivimos? O sea, ¿para qué quisiéramos extender nuestros días? Y si en realidad estamos viviendo de una justa manera, ¿no? O sea, porque hay veces que, em, ay, perdón, es que se me fue. Ah, hay veces que vivimos de tal manera en la que estamos preocupados por el dinero y la fe está en el dinero y pensamos que teniendo dinero lo tenemos todo. O que nuestra seguridad está en nuestra casa, o que nuestra seguridad está en nuestro carro. O sea, pensamos en muchas cosas, pero la seguridad está en Dios. Entonces, cuando entendemos por qué vivimos y cuando entendemos que nuestra muerte está decidida por Dios, por el momento en el que Dios lo decida, y que vivimos para hablar de Él y para seguir su palabra lo más rectamente posible, creo que eso nos hace llevar a cabo esta parte donde humanamente David le pregunta, le dice a Dios eso, ¿no? Hazme saber, Jehová, mi fin. Dime cuántos años o cuántos días voy a durar aquí para saber qué más tengo que hacer, ¿no? Entonces digo, también es como una línea muy delgada porque hay quienes dicen, no, pues ya mejor no trabajo y me dedico a la obra de lleno. O sea, tampoco se trata de eso, y menos cuando uno tiene familia, pero, pero sí son cosas como importantes que uno no puede dejar de pensar y saber, sobre todo como cristianos, ¿no? Pues ya, sería todo. Gracias. Gracias, Adri. Qué interesante, me llamó mucho la atención eso que dijiste de que era el tiempo en esta tierra es un tiempo donde podemos mostrar nuestra fidelidad al Señor. Porque sí es cierto, ahorita este tiempo que nosotros, los años que Dios nos permita estar aquí, lo que hagamos para Él, en realidad eso es lo que nos va a valer eh, después.
cuando crucemos esa puerta y ya vamos hacia una eternidad. Ahí ya no van a ser 80 años, ¿verdad? 100 años, va a ser una eternidad. Por eso ahorita este tiempo que tenemos es de aprovecharlo, ¿verdad? Por eso está hablando del justo, está hablando de que pues, vana es la vida del hombre. Y ahorita que yo, como les vuelvo y les repito, ¿verdad? No es para que me estén felicitando, pero de verdad, desde hace como un poco tiempo antes, unos meses atrás tal vez, o un año, cuando estaba yo ya cerca a esta edad, yo decía, bueno, me llegó ese deseo de que digo, mis últimos años o los años que Dios me permita vivir, de aquí en adelante, de verdad que los quiero aprovechar, quiero sacar lo mejor, ¿verdad? No estar así como pensando en tonterías y rencores y faltas de perdón y buscando a ver a quién me friego, ¿no? No, 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 o sea, de verdad quiero ser feliz, quiero aprender a tocar el piano, quiero, de verdad, así hacer algo que me llene y seguir siempre, siempre, nunca, nada va a superar el buscar al Señor. Gracias, Betsy. Y bueno, seguimos con el Salmo 40. Dice, reconocimiento de la verdadera religión en una vida justa. Otra vez estamos hablando de lo que es la justicia y es el reconocer la verdadera religión. Esto suena un poco fuerte, ¿verdad? Porque la verdadera religión. Este salmo es de David y dice aquí, pacientemente esperé a Jehová, pacientemente. Ese pacientemente me suena a que pueden ser años, que puede ser, ¿verdad? Cuando uno quiere algo pronto, ya, ya, ya. A mí una petición de que llegara un familiar mío al Señor me tardó 10 años, 10 años. Entonces, la paciencia, creo que el Señor la tiene en alta estima. Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. De verdad que esto para mí es precioso porque cuando a mí me llegó esa petición, cuando finalmente esta persona empezó a ir a la iglesia y todo, que si yo estaba feliz, no, hombre, estaba yo más que feliz. Y esto, por eso, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Por qué? Porque ya no estaba yo, Señor, por favor, alcánzalo, tráelo, ayúdalo, ¿verdad? Ya después estaba yo, gracias, Señor, gracias, eres bueno, me escuchaste, ¿verdad? Y entonces toda esa paciencia yo la pude ver en una contestación y mi corazón se llenó de gratitud y de gozo y de amor, más amor por mi Señor. Entonces dice que yo puse aquí, seremos testimonio para muchos cuando tenemos la paciencia. Paciencia sabiendo que Dios va a contestar nuestra petición. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, ¿verdad? El rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí habla de un rollo, de un libro, y dice que está escrito en mí el hacer tu voluntad. O sea que hacer la voluntad de Dios es otro tesoro que podemos acumular para esa eternidad. Y en la siguiente hoja dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Eh, gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo acerca de este salmo tan bonito. Sí, yo, nada más esta parte cuando dice, tu ley está en medio de mi corazón.
La fe obediente que Dios desea es una fe que sinceramente se deleita en seguir la voluntad de Dios y manifiesta esa alegría al esforzarse por guardar la palabra de Dios en el corazón. Eso me gustó mucho porque es cierto, es guardarla en el corazón, pero no es en la mente, no es como nada más la voy a, gracias, nena. No nada más la voy a traer en la mente, ¿no? Y la voy a repetir y me la voy a saber toda, sino es guardarla en el corazón. Y guardarla en el corazón es un acto de obediencia, es un acto de amor. O sea, implica más guardar la palabra de Dios en el corazón que en la mente o que en la boca, ¿no? Que en la misma boca. Entonces, por eso me gustó esta parte es el versículo 8. Ya, muchas gracias. Gracias, Adri. Qué interesante. El corazón, ¿verdad? Dice que de él mana la vida, que lo guardemos y bueno, entonces ahí debe de estar guardado también la ley del Señor. El Salmo en la página 499, el Salmo 49 dice, se llama, el discernimiento espiritual es mejor que la riqueza robada por la muerte. El discernimiento espiritual. ¿Por qué es mejor que la riqueza que se roba la muerte? O sea, por qué habla que se roba la muerte? Cuando nos morimos, nuestras riquezas físicas, o sea, las casas, los bienes, pues, por eso dice que los roba porque se pierden, ya no los tenemos, pero el discernimiento espiritual, eso es eterno. Eso es como yo lo entendí, lo espiritual es eterno. Le puse aquí. Este es un salmo de los hijos de Coré y me gustó mucho que dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea que con todas las riquezas nadie puede redimir, solamente la sangre del Señor, del Cordero, de nuestro Señor Jesucristo es la que nos puede redimir y salvar, pero con toda la riqueza que uno pudiera tener, no podemos comprar esa salvación. Por eso es que lo que es espiritual, el discernimiento es mejor que las riquezas. Esto es bueno entenderlo por los momentos que a veces nos sentimos afligidos por la escasez económica, problemas. A la siguiente vuelta dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, ¿verdad? Entonces, el que sí pudo redimir fue Dios, pero las riquezas de los hombres no. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada. O sea, vuelvo a oír, ¿verdad? De lo que entiendo yo que habla mucho de que las riquezas aquí se quedan. Eh, hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Que gente que trabaja y trabaja y todo lo acumulado en cuanto se muere, se quedó y si se puso abusado y hizo un testamento, todo el mundo queda a lo mejor conforme, a lo mejor no, y empiezan un montón de problemas porque nadie quedó a gusto y empiezan a querer que lo que se quedó, ¿verdad? A mí no me dio, a él sí le dio. Entonces se quedan problemas, pero de esto creo que tiene que ver con esto, porque cuando muera no llevará nada. ¿Alguien quiere hablar más acerca de este Salmo 49? Sí, yo. Dice, dice aquí en la vida plena, dice, oíd esto refiriéndose al versículo del 1 al 20. Dice, este salmo da énfasis tanto a la futilidad de confiar en las riquezas como a la naturaleza transitoria de todo lo que puede ofrecer esta tierra. El salmista afirma que perecerá la persona cuya vida consiste en la abundancia de posesiones. Esta parte es para mí muy importante porque dice cuya vida, o sea,
cuya existencia, todo su ser, consiste en la abundancia de posesiones, o en la fama, o en los placeres, más que en buscar a Dios y en su reino. O sea, más que en buscar a Dios y en su reino. Dice, por otra parte, los que viven para Dios serán redimidos en el poder del Seol. Entonces, o sea, no es malo como tener cosas buenas, no es malo trabajar. Lo que es malo es que ya toda la existencia esté basada en tener. Y es que es una línea tan delgada porque mientras más se tiene, más se quiere. Y entonces es como un hoyo que no tiene fondo, ¿no? Es algo que no se llega, porque mientras más tengo, más gasto, más quiero. Y así, y así se nos puede ir la vida en eso y siempre estarnos quejando de que nos falta, de que no tenemos, de que no es suficiente. ¿Por qué? Porque nada nos va a llenar. Ese es el punto. Las riquezas no nos llenan. Lo que nos llena es el amor de Dios, es la sabiduría en Él, lo que entendemos en su palabra, cómo ayudamos a otros, ¿no? O sea, si las riquezas que yo tengo también ayudan para otros, bueno, pues qué bueno, porque sí hay personas que tienen riquezas y que las destinan para apoyar a otras personas que proclaman el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, como que tiene estas connotaciones, pero me gustó mucho que lo haya sintetizado de esta manera la Biblia Vida Plena. Pues ya sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Por ahí creo que en los proverbios está ese proverbio que dice que la madre de el amor al dinero, que dice que es este el principio de todos los males, algo así. O sea, no es lo que decía ahorita Adri, no es malo tener. Creo que el peligro y lo que es mucho peor es amar el dinero, amar las riquezas, ¿verdad? Ser materialista, ¿verdad? Que si tengo valgo, si no tengo no valgo. Entonces, no, nosotros valemos la sangre de Cristo y esa no se puede comprar con todo el oro. Y ahorita hay un salmo por aquí, no sé si es este. Ajá, el que sigue, que habla que ¿qué le podemos dar a Dios si de Él es todo? Dice el Salmo 50, la verdadera importancia del sacrificio, peligro para el malvado. O sea, cuando se hace un sacrificio de una manera indigna. Y aquí es donde les decía, ¿verdad? Porque sabiendo ya la ley un poquito, lo que hemos estudiado, este salmo es de Asaf. Asaf es un levita. Y los levitas eran los que practicaban, los que ejercían, mejor dicho, los sacrificios, ¿verdad? Los que hacían, los que estaban ahí ayudando a los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón. Entonces, aquí este párrafo me llamó tanto la atención porque dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah, o sea, medita. Eh, es es ahorita porque no lo vemos, ¿verdad? Podemos ir y estar pactando y decir, Señor, te prometo, toma. Pero cuando ya estemos delante de Él, cuando veamos esa furia, esa ira, lo que es Dios ya en su día, ¿verdad? De venir a hacer el juicio, no vamos a saber ni dónde meternos si no hicimos las cosas con reverencia. Dice, porque mía, fíjense, esto es lo que a mí me llamaba mucho la atención, porque mía es toda bestia del bosque. O sea, ¿con qué se hacían los sacrificios? Con animales. ¿Y de quién son los animales? De él, ¿verdad? Aquí lo está diciendo, mía es toda bestia del bosque. Entonces, pues lo que le estamos ofreciendo realmente es de él mismo.
¿verdad? Él es el que nos da, el que nos provee, el que nos creó, el que hizo todo. Dice por ahí un corito que canta un hermano. ¿Qué te puedo ofrecer que tú ya no tengas? ¿Qué te puedo dar que tú no recibas? ¿Verdad? O sea, él ya lo tiene todo, todo es de él. Entonces, en realidad es como para meditar que lo que estamos, un sacrificio, más que el hecho de ir y entregar, es el corazón con que se da, la actitud, la reverencia, lo cierto que podemos nosotros decir y toma, es verdad, aquí está mi esfuerzo, mi amor, ¿verdad? Porque todo lo demás, o sea, y ese corito al final dice, lo único que tengo es mi corazón, es tómalo, es tuyo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, esto lo está diciendo el Señor. Si Él tuviera hambre, pues nosotros qué le vamos a dar si todo es de Él, ¿verdad? Como si yo tengo hambre y ¿para qué le digo al vecino si aquí yo tengo mi pan? ¿Qué tienes tú que hablar de mí, de mis leyes, y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Aquí ya empieza a hablar de lo que viene siendo el peligro. Aborrecer la corrección. Echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablaste contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿El hijo de tu madre quién es? Nuestros propios hermanos, hermanos carnales. Estas cosas hiciste y yo he callado, es lo que está diciendo el Señor. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea que todo eso que uno hace y no se arrepiente y no cambia, pues en algún momento nos las van a poner. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanzas me honra, y al que ordenaré su, no, perdón, al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. No sé si alguien más quiera comentar acerca de este salmo. Sí, sí, dice que, invócame en el día de la angustia, en el versículo 15. Dice, el Señor invita a todos los fieles creyentes a que constantemente lo invoquen en momentos de necesidad y de problemas. Dios desea oír las oraciones de sus hijos, ayudarlos y hacer que se exalte en su nombre como un Dios que libra a su pueblo. Y este versículo, cómo me gusta y es una realidad en mi vida, porque muchas veces no he tenido a dónde correr, ¿no? O sea, cuando he tenido crisis económicas, crisis muy fuertes, ha sido de orarle y rogarle a Dios que me ayude. Y me acuerdo de una vez que le dije, Señor, si tú no me ayudas, nadie me va a ayudar. Y al día siguiente Dios me ayudó. O sea, y siempre es así, ¿no? O sea, yo he aprendido a depender de Dios en ese aspecto porque Él me da todo y si no es de un lado es del otro y si no, o sea, de alguna manera Él siempre provee, pero aquí la clave es pedir, es acercarnos a Él, porque a veces preferimos como acercarnos a otra cosa, ¿no? O sea, al banco o no sé, pedir un consejo a una persona, pero difícilmente corremos a orar primero, ¿no? Y no orar como una fórmula que aprendida de Señor, te pido que me ayudes. No, 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 es hablar con Él y derramar el corazón con Dios. Y entonces es eso, es decirle, Señor, me siento angustiado, ¿no? Porque dice, el Señor invita a los fieles
a invocarlo en el día de la angustia. Señor, estoy desesperada, me siento mal, ¿no? Y hablarle como en realidad nos sentimos, porque eso era lo que hacía David, ¿no? Eso es lo que hacían los salmistas, hablarle desde lo más profundo de su corazón, desde las entrañas, y decirle, Señor, no puedo con esto. Y el Señor, en su divino amor, en su misericordia, en su poder, Él dice, ahí está, mijito. ¿Por qué? Porque confiaste en mí. Porque no fuiste con el adivino, porque no fuiste con el brujo, porque no fuiste con alguien, sino conmigo. Yo aquí estoy y te voy a respaldar porque soy tu padre, ¿no? Entonces, qué cosas tan hermosas podemos recordar con la palabra, ¿no? Por eso nos la aprendemos. Pues ya sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Y me gustaría añadir algo, porque si en verdad hay que pedir, pero no quedarse sentados esperando que nos caiga del cielo, ¿verdad? Estoy aquí sentada esperando a ver a qué horas me cae. Mi hermana, perdón que hable de ella aquí presente, pero esta mujer no solo tiene su trabajo fijo de lunes a viernes, venta de, ¿cómo se llama? Pegamentos químicos, o sea, de químicos, que mi papá le enseñó ese negocio. Ella trabaja desde su casa, pero cada que viene el Día de las Madres, Navidad, ahí está haciendo galletas, está haciendo pasteles, vende ropa. Entonces le busca y le pide a Dios ayuda y se derrama ante el Padre, pero no está ahí sentada así. No, no, le está buscando y le da gracias, Señor, porque le cae una buena venta. Entonces, eso es una cosa que yo tenía que decir, ni modos. Perdone. Este, em, Salmo 73, la necesidad de las riquezas en comparación con la bendición del justo. Otra vez el justo. Aquí está otro justo. Tú. La necesidad de las riquezas en comparación con la bendición. ¿Qué pesa más, verdad? ¿Las riquezas o la bendición de Dios? Wow, yo creo que ya todos sabemos la respuesta. Salmo de Asaf. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ven que vuelve a hablar acerca de esa situación que nos puede a veces incomodar, o dice que casi resbalan sus pasos. O sea, porque es que y yo sí sé, es tremendo. A veces yo limpio casas y es un trabajo muy difícil, cansado sobre todo. Y a veces digo, Señor, yo soy tu hija y aquí estoy. Y volteo a ver las casas que estoy limpiando y son unas casas preciosas. Y digo, Señor, ¿tú me podrías bendecir con algo similar? A veces uno puede caer en eso fácilmente, ¿no? Decir, pues, ¿por qué yo estoy así? Y ¿por qué no me bendices? Pero yo sé que el Señor muchas veces pienso en los levitas, que a ellos no se les dio propiedades, no se les permitía tener su propio, ahora sí que, porque decía el Señor que su porción era Dios. Entonces a mí me consuela mucho saber que el Señor está conmigo, sabe mis necesidades, y lo más importante para mí es que mi familia esté unida, que esté del Señor. O sea, esas son mis riquezas, de verdad. Porque pues una casa, por muy bonita que esté, que sí me gustaría dar, Señor, si quieres, está bien. Pero eso se va a quedar aquí el día de mañana. Cuando yo parta con él, se va a quedar aquí. Y yo quiero estar allá con mis hijos, con mi esposo, ¿verdad? Estar allá con el Señor en las bodas del Cordero. Eso es lo importante, ¿verdad? Ya con eso se me quita un poquito la tristeza. Y entonces dice, por poco ya. Y dice, la soberbia los corona. O sea, la soberbia. Y en la siguiente hoja dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esto es algo que podríamos pensar en un momento así,
pues de dificultad, ¿verdad? El ver las riquezas de los impíos. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea que buscó hacer lo bueno, pero recibió golpes, recibió azotes. Es duro. Hasta que entrando en el santuario de Dios, fíjese, ya cuando ya vamos a la iglesia, a la presencia del Señor, dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. O sea que cualquier momento caen. En asolamientos los harás caer. Vidas vacías. ¿Cuántos no hemos escuchado testimonios de gente que ha llegado a tener mucho dinero, pero se sienten solos? Hace poco vi una entrevista de un sicario que decía su vida bien, bien triste. Y él decía, pues tenía mucho dinero, pero siempre solo. O sea, no disfrutaba todo lo que llegó a tener. Vivía en zonas muy exclusivas, llegó a tener todo, pero pues el dinero no lo hizo feliz, el dinero no lo, no lo llenó, como decía mi hermana, ¿verdad? Porque es que sí es cierto, eso es otra cosa, un punto muy bueno, que nada de esta tierra nos va a llenar, el único que nos puede llenar es el Señor. Él es el único que puede llenar un corazón, que aunque uno no tenga, pero podemos estar muy en paz, muy felices, porque Él está en nuestro corazón. Y abajito dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Wow, es peligroso apartarse del Señor. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Sí, ya el que sigue. Si alguien quiere hablar de este Salmo 73. Sí, hay una parte que dice, con todo yo siempre estuve contigo. Dice, el salmista descubre la actitud que lleva al triunfo de la fe. En esta vida, con todos sus problemas, el mayor bien de los creyentes es la íntima comunión con Dios. No importa que prosperen los impíos, la esperanza, el tesoro y la vida de los creyentes, es lo mismo, siempre con ellos, guiándolos con su palabra y su espíritu, sosteniéndolos con su poder y recibiéndolos después en la gloria del cielo. Y eso es cierto, ¿no? O sea, las ganancias que tenemos aquí, lo que tenemos aquí, se va a quedar aquí. A lo mejor sí, es que hay cosas que necesitamos básicas como tener una casita para que esté ahí nuestra familia, ¿no? Que nuestros hijos estén en una buena escuela o que vivan bien, que no les falte nada, o a nosotros, ¿no? Pero ya no es como estar buscando o que nuestro corazón siempre esté en eso, sino, y bueno, y aquí dice el salmista, le dice a Dios, ¿no? Dice, con todo yo siempre estuve contigo. O sea, es decir, mi pensamiento, todo mi ser estuvo con Dios, ¿no? Y creo que eso es lo que debe prevalecer en nuestra vida y que eso nos quita de todo lo demás. O sea, porque cuando pensamos en las cosas de Dios, ya no estamos pensando en que si al vecino le dieron tal cosa o que si al familiar le cumplieron tantos deseos, o sea, no. Y eso es una mayor riqueza porque la riqueza que obtenemos de Dios es la paz en nuestro corazón, ¿no? Es saber que estamos confiados en que es el dueño de todo y que si a él le place darnos una casa en una zona residencial, pues así lo va a hacer. Y si no le place eso, nos la va a dar en lo más alto del cerro, pero Dios siempre va a tener su propósito en eso, ¿no? Entonces, saber y confiar en Dios, eso nos hace permitir que las riquezas sean algo añadido, ¿no? Es algo que Dios nos dé y no algo que estemos buscando en vez de a Dios. No sé si
Como que eso fue lo que yo entendí y que el estar siempre pensando en Dios y en su palabra y en las cosas hace que en realidad nos sintamos triunfadores en la vida, ¿no? Ya sería todo. Gracias, Adri. Una vez, hace mucho tiempo, escuché una prédica acerca del Salmo 23. Creo que ¿Todo se bien? te tapó el micrófono o algo así, como que te escuchas más bajita. No, lo que pasa es que hay ruido aquí. Eh, ya casi termina. Tengo una cafetera que hace mucho ruido. Este, si quieres, sigue con el siguiente salmo y ahorita Es el 76. Ok, continuamos con el Salmo 76. 82, Ah, sí, perdón. 82. Ah, no, 82. sí, 76. Sí, porque el que leímos es el 73, ¿no? Sí, el 76. Bueno, aquí dice el Dios de la victoria y del juicio. Aquí una parte que me maravilla y que me gusta mucho de este salmo es cuando dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu represión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Este me gusta mucho porque es una parte histórica que recuerda al pueblo de Israel de dónde Dios lo sacó y, y recuerda lo glorioso, lo poderoso que es Dios, ¿no? Creo que cuando recordamos las maravillas y lo grande que es Dios, todavía podemos no temer de, del mundo, ¿no? Y acá en la vida, perdón, en la Biblia cronológica, en orden cronológico, tiene otro subtítulo que dice, debe temerse mucho a la ira de Dios contra la maldad, porque entonces ahí reconoce el gran poder que tiene Dios contra los hechos malos del hombre, ¿no? Y entonces acá en la vida plena, nos habla de este salmo que la ira del hombre te alabará. Dice, la ira del malvado puede proporcionar la oportunidad de Dios para librar a los suyos y realizar grandes cosas a favor de ellos. Y esto fue lo que pasó con Faraón. La ira de Faraón llevó a que Dios hiciera cosas grandiosas, cosas maravillosas y los liberara al pueblo de Israel a través de las maravillas de Dios. Si el Faraón hubiera dicho desde un principio, saben que ya váyanse, esto, lo que Dios hizo, las plagas, las maravillas que Dios hizo, no hubieran sido posibles. Entonces dice que la ira de Faraón contra Israel llegó a ser la oportunidad de Dios de mostrar su poder milagroso en la liberación de ellos de Egipto. Entonces, pues no sé, más allá de ser como un salmo emocional, como algunos lo hemos leído, pues es un salmo muy histórico y que, no sé, digo, finalmente es un cántico, ¿no? Es un cántico que recuerda a Israel lo que Dios hizo con ellos, ¿no? Con ese pueblo de Israel, con nosotros. Ya sería todo. Gracias. Gracias, Adri. También, cuando se habla del endurecimiento del corazón del faraón para que Dios se glorificara, hace poco escuchaba a una prédica hablando de eso, ¿no? Que el Señor, a veces endurece las situaciones en nuestras vidas, o sea, en ciertas cosas para glorificarse. A veces el camino pudiera ser fácil, pero a veces sí, él permite y hasta, dijéramos, lo hace así para que podamos ver su gloria y él trabaja en nosotros también. Y del Salmo 23 lo que quería decirte, ¿verdad? Bueno, comentar aparte de lo que ya habías dicho, que hace muchos años escuché una prédica acerca de ese salmo y hasta el día de ahora no se me olvida, porque empezó justamente así. Hay una versión, dice, Jehová es mi pastor
o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y a veces nosotros pensamos que, pues, o sea, que todo lo que querramos, lo vamos a tener. Porque una cosa, y bueno, hay una versión que dice: "De nada tengo necesidad". Pero en realidad lo que Dios nos enseñaba en ese día con ese salmo, es que no es que nos cumpla nuestros caprichos, no es de que nos dé lo que nosotros queremos. Yo, como les decía hace rato, me gustaría una casota, ¿verdad? Bonita, pero la verdad, mi necesidad es una casa. ¿Verdad? Que me guarde del frío, que me guarde del calor, que no me moje, que pueda descansar. Entonces, a veces la necesidad de uno Dios la sabe y Él nos da, ¿verdad? Nos cubre nuestras necesidades, más no nuestros caprichos. Entonces, eso era lo que quería comentar hace ratito. Bueno, el Salmo 82 dice aquí: "Si bien todos son dioses, los malos morirán de todos modos". Y al principio dije, está un poquito para mí confuso porque dice al principio: "Dios está en la reunión de los dioses". Y Dios, el principio es con D mayúscula, ¿verdad? Hablando de nuestro Dios todopoderoso. Y ya después dice de los dioses con D minúscula. Y bueno, entonces me fui a la Biblia de las Américas y aquí ya entendí un poco más acerca de este salmo, está interesante. Dice, este salmo es una visión, porque no me estoy equivocando, sí, perdón, 82. Este salmo es una visión profética de la corte celestial, donde Dios juzga y condena a la asamblea de jueces o dioses injustos. El salmo consiste en participaciones alternadas de Dios y el escritor. El poeta describe la corte celestial y escribe la acusación de Dios contra los gobernantes injustos. Entonces, cuando él está hablando de dioses, él está hablando acerca de esos gobernantes. Y dice más abajo, el salmista concluye con su propia petición a Dios que tome posesión de las naciones, tal como Isaías vio al Señor sentado en su trono. Entonces, pues al final el Señor es el que va a reinar, es el que reina, ¿verdad? Sobre ellos, sobre todas esas naciones, sobre todos esos gobernantes. Por eso, eh, de eso se trata este salmo. No sé si quieras comentar algo de este salmo, Adri, 82. Está pequeñito. Sí, sí, aquí en la vida plena dice respecto al versículo 6, donde dice: "Yo dije, vosotros sois dioses". Es probable que el término dioses, del hebreo Elohim, se refiera a las autoridades y los jueces humanos de Israel, que eran designados como representantes de Dios en cuanto a la administración de la justicia, la protección de los débiles y la liberación de sus opresores. El vocablo no significa de ninguna manera que los seres humanos sean potencialmente dioses, sino que solo pueden llegar a ser representantes de Dios con poder y autoridad para pronunciar juicio y ejecutar justicia. Esto, pues, me pareció importante como aclararlo, precisamente por esa parte que dice: "Yo dije, vosotros sois dioses", ¿no? Ya, sería. Gracias, Adri. Y a veces también creo que un Dios es lo que ponemos antes que Dios, ¿verdad? Para nosotros un Dios puede ser el dinero, un Dios puede ser, creo que también es algo que aplica como en esos dioses, ¿no? Creo yo. El salmo, el último que vamos a hablar en esta sesión, el Salmo 84, la superioridad de la casa de Dios sobre las moradas de maldad. Este es un salmo que creo que hemos escuchado mucho y hay muchos cánticos acerca de él. Es un salmo para los hijos de Coré. Dice: "Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos". ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese pequeño porción, verdad? Que es mejor un día estar ahí en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, porque fuera de ahí, ¿qué hay afuera? ¿Qué hay
en las moradas de maldad, ¿verdad? Así se llama este salmo, la superioridad de la casa de Dios sobre las moradas de maldad. Pues no encontraremos nada bueno. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y pues sí, no hay nada como confiar en él. Quita ansiedad, quita toda preocupación, o sea, hasta en la salud nos ayuda el confiar en el Señor. No sé si alguien más quiera comentar algo acerca de este Salmo 84. Sí, aquí el versículo 11 dice, no quitará el bien. Dice que es una promesa. Y dice, esta promesa se dirige específicamente a los creyentes que con sinceridad tratan de llevar una vida recta y piadosa. Lo que Dios considera como bien se refiere directamente al cumplimiento de su propósito para la vida de ellos. La tarea de los creyentes es andar en integridad y confiar en que Dios suplirá todo lo que es bueno física y espiritualmente, temporal y eternamente. Y pues ya, nada más, sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Pues no sé si alguien más quiera decir algo. En lo personal, de estos salmos me, me gustaron mucho. Aprendí, o sea, ella ha venido aprendiendo acerca del justo, pero cada vez más me motivo a practicar más y más la justicia, ¿verdad? Tratar de ser recto, hacer las cosas correctamente, íntegramente, trae muchos beneficios. Y bueno, pues vamos a despedirnos para que terminar con esta sesión. Señor amado, te doy gracias porque definitivamente no tengo duda, Señor, que tú te has hecho presente. Eres tú el que nos habla, el que nos muestra, el que nos enseña. Te ruego, Padre, que te quedes en cada casa, con cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, siga hablándonos mientras durmamos. Sigue, Señor, trabajando en nuestro corazón, enseñándonos. Y de una cosa que te pido, Padre, que nos sigas poniendo esa hambre a cada uno de nosotros para seguir perseverando, para seguir buscando, Señor, cada día más acerca de ti, conocerte cada día más, Señor amado. Trae a esas personas, Señor, que por una u otra razón no pueden entrar, Señor. Te pido que seas tú invitándolos, Espíritu Santo, y también te pido que quites todo obstáculo, Señor, que les impida el estar aquí, Señor, aprendiendo y siendo edificados a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te bendigo, Padre bendito, por este día. Amén, amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos.